Nos encontramos en la Plaza Guaquepuro de los Teques, uno de los sitios de tránsito más comunes para sus habitantes. Pero pocos conocen la historia que esconden estos escombros. Actualmente se encuentra en reconstrucción, pero antaño albergó uno de los primeros asilos para enajenados mentales en Venezuela. La historia de los manicomios se remonta al siglo XV, cuando en Valencia, España, es fundado el Hospital de Inocentes por el fraile Juan Gilabert Jofré. Un día, Jofré presenció unos niños maltratando a un hombre con problemas mentales, inspirado por este accidente, Jofré predicó un sermón en la Catedral de Valencia, lo que llevó a la fundación del hospital con el apoyo de la comunidad local. En Venezuela, habla mucho de la idiosincrasia venezolana, la manera en la que la psiquiatría vio su origen en el país. Esta es la particular historia del primer manicomio de Venezuela y los acontecimientos que lo rodearon. El tema de la enajenación mental ha sido un problema público, se manejaba en el siglo XIX similar a como se manejaba la lepra o se manejaba la tuberculosis. Eran enfermedades o situaciones de las que no se tenían realmente conocimiento formal de cómo se trataban, entonces se acumulaban prácticamente como un depósito de gente a los enfermos. En ese momento se creía que gran parte de esto estaba vinculado con los humores y las mareas. Eso quería decir que todo dependía de cuán lejos o cerca estuvieses, y también el calor, ¿no? Cuán lejos o cerca estuvieses del nivel del mar. Es decir, estabas más cerca del nivel del mar, se entendía en ese momento que estabas más propenso a vivir estas enfermedades que te afectaban más. Para el año 1874, el presidente de la República era Antonio Guzmán Blanco, quien es recordado por su estilo de gobierno autoritario, pero también por sus esfuerzos en modernizar y desarrollar Venezuela. Entre esos esfuerzos destaca para nuestra historia el decreto para la creación de una casa de beneficencia con la finalidad de atender el problema médico asistencial y sanitario del país, principalmente en la región centro-norte costera. Lo relevante de aquella iniciativa fue la solicitud de construcción de un departamento especial para los locos, en palabras del propio Guzmán Blanco. Se los tenía como parias, evidentemente, pero algunos eran personajes, si no eran violentos, no eran tratados como personajes, pero estos son incorporados al hospital cuando se funda, de manera de que la población comienza como a entenderse en ese momento con un hospital psiquiátrico, que no es lo mismo entenderse con unos locos de la calle. 2 años después fue creado en Los Teques, Estado Miranda, un asilo para enajenados mentales que tuvo la particularidad de no contar con un director propio sino hasta 2 años después. La persona asignada para dicho cargo fue Enrique Pérez Blanco, quien permaneció en el mismo hasta el año 1884, cuando fue sustituido por un personaje curioso e interesante dentro de la historia de la práctica psiquiátrica nacional: Telmo Antonio Romero. Charlatán, yerbatero, brujo. No bastan los adjetivos para describir la figura de Telmo Antonio Romero como uno de los más atroces villanos que ha presenciado la historia de Venezuela. Lo que pasa es que Joaquín Crespo tenía un hijo que estaba bastante enfermo, y en cierto momento Telmo Romero le ofrece que él lo va a curar, y lo cura. De hecho, lo habían atendido varios médicos y no lo habían podido atender, pero él lo cura con medicina natural, y entonces a partir de allí Joaquín Crespo lo adopta prácticamente. Luego de este suceso, Telmo Romero comienza una vertiginosa y efímera carrera de Rasputín tropical. A partir de ahí se le podía ver casi todos los días de la semana frecuentando la villa Santa Inés en Caño Amarillo, o acompañando al presidente en sus paseos vespertinos a caballo por las distintas calles y plazas de Caracas. Esa es una comparación que se hace posteriormente, pero Joaquín Crespo compara a Telmo Romero con el pasteur tropical. Se le llama el pasteur tropical porque él dice que sus avances y su desarrollo en la medicina y la herbolaria lo comparaban con Pasteur. Eso habla de 2 cosas: 1, la influencia que podía tener una figura como Telmo Romero, y 2, de los pocos niveles que manejaba nuestra clase gobernante en ese momento. En julio de aquel año, el gobierno le entrega a Telmo Romero el contrato de curación de los leprosos recluidos y en el asilo para enajenados mentales de Los Teques. Romero va a poner en práctica sus supuestos conocimientos médicos adquiridos. Según la firma,
de un piache indio del otro lado de la frontera tachirense. Información que recopila en un libro que publica ese mismo año, llamado El Bien General. Le salva al hijo, entonces él lo adopta, le publica el libro del bien general, y ese libro tiene 3 ediciones en ese año, porque además el presidente lo promociona, el libro se publica, se acaba el libro, lo vuelven a reeditar, se vuelve a acabar. Tuvo 3 o 4 ediciones, si no me equivoco. Entonces se convierte en un personaje muy importante. Y en el 84, cuando lo nombran director del Hospital de Enajenados Mentales, lo hacen porque él supuestamente tenía la cura para los enajenados. Telmo decide aplicar también un procedimiento particularmente cruel. Como en algunos hospitales europeos se había intentado curar un tipo desesperado de locura catatónica, hundiendo una aguja de acero en el cráneo del enfermo a fin de provocar su reacción, Telmo va a clavetear sistemáticamente las cabezas de los indefensos enfermos del manicomio. Luego jura haber hecho curaciones milagrosas entre los locos. Había algún tipo de charlatanería imbuido en el asunto. Porque tú no curas a 36 personas a menos que le produzcas una lobotomía y los que le cambies su condición, porque eso también puede ser. Habían registros de trepanaciones, de tratamientos con nuevos sistemas de tratamientos eléctricos y cosas que se estaban supuestamente manejando, grillos, cámaras de tortura que eran tratadas como temas terapéuticos. Entonces perfectamente esa persona pudo haberse quedado atontada. No se sabe con exactitud si todos los pacientes estaban curados o qué otros métodos pudo usar Telmo en ellos, pero sí sabemos de 2 pacientes que estuvieron internados en aquel lugar antes de ser dados de alta. Ignacio Altuna, también conocido como el Negro Alí, era uno de ellos, una persona a la que había que mantener con esposas y grilletes por su agresividad, y aún así logró matar a otro paciente con tan solo una tabla de madera. Fue una persona temida, pues contaba con una fuerza impresionante. De igual forma, Telmo lo presentó como uno de los pacientes curados. Por otro lado tenemos a José Pérez, el cual ingresó en 1884 siendo una persona que sufría de alucinaciones y voces que lo atormentaban diciéndole que lo iban a matar, por lo que presentaba momentos de violencia, aunque no tantos como Ignacio. Estos 2 son solo varios de los casos que se presentaron como curados durante el tiempo que Telmo estuvo al mando del manicomio, lo que generó mucha desconfianza y polémica. Antonio Guzmán Blanco era una de las personas que desconfiaba de tan milagroso individuo, porque en cuanto volvió a tomar la presidencia en 1886, decretó que todo aquel que pretendiera trabajar en alguna área médica debía presentar un certificado firmado por al menos 2 doctores. También prohibió el uso de elementos de fuerza como grilletes, esposas y camisas de fuerza. La gloria de Telmo Romero termina con la primera presidencia de Crespo, en 1886. Telmo Romero, despojado de sus cargos, muere de tuberculosis al año siguiente, siempre detestado por la gente. Al llegar el siglo XXI, el panorama de la psiquiatría en Venezuela enfrenta desafíos importantes. La crisis social y económica ha golpeado a la nación con fuerza, dejando marcas profundas en la atención psiquiátrica. La migración de profesionales de la salud ha creado un vacío difícil de llenar, intensificando la incertidumbre y el sufrimiento de quienes necesitan ayuda. Recordemos que la hospitalización psiquiátrica no son 3, 4 ni 5 días, ni 7. La hospitalización psiquiátrica por lo general va a ahondar alrededor de 1, 2, 3 meses. En Venezuela existen varias denominadas casas de salud mental. Son instituciones privadas donde el Estado, a través del Seguro Social, paga algunas camas para poder hospitalizar gente que no tenga recursos. Antes de la pandemia, el hospital empezó en una fase de remodelación. Le llegó el momento a psiquiatría y lamentablemente, después que se desalojó el piso 11 para iniciar los trabajos de remodelación, entró la pandemia del COVID-19 y lamentablemente los trabajos quedaron allí. Eso no se ha concluido y estamos sin hospitalización en este momento aquí en el Hospital Victorino Santaella. Por consiguiente, en los Altos Mirandinos en este momento no hay hospitalización psiquiátrica pública. Más de un siglo después, todavía permanece en esta plaza la huella de lo que fue el asilo para enajenados mentales. Solo nos queda recordar y difundir el mensaje para que la historia no se vuelva a repetir.